Como toda orden, los templarios tenían sus jerarquías y estaban organizados básicamente como una orden monástica, según la regla escrita para ellos por San Bernardo. Era una estructura altamente jerárquica, lo que permitió la gestión, digamos, dentro de los recursos humanos y materiales. A la cabeza del mando estaba el maestro general de la orden, y el llamarlo gran maestre, en referencia a esta figura, es en realidad impropio, es fruto de la tradición y es como se lo conoce actualmente, pero no se utilizaba en los documentos oficiales de la orden. El maestro general, entonces, era nombrado de por vida y era responsable de todas las provincias de Occidente, así como de las operaciones militares en Oriente. La subdivisión jerárquica subyacente era entonces ligeramente diferente dependiendo de si se trataba de la gestión de las operaciones militares en Tierra Santa o de la administración de los activos de la orden en Occidente. En Oriente, el mando supremo pertenecía al maestro, que residía en Jerusalén, y siempre iba acompañado de dos hermanos que realizaban las funciones de consejeros y varios miembros del personal a cuestas, un capellán, un clérigo, un sargento, un cocinero, dos peluqueros, un sirviente portador de escudos, es decir, un escudero, y también portadores de lanzas, un escriba árabe que también actuaba como intérprete en las relaciones diplomáticas, un herrero y un turcopolo, que vendría a ser como un arquero a caballo. Era una sección especial que ellos tenían, que se llamaban turcopleros o turcopolos, que eran nativos de la zona de Tierra Santa y que se habían alistado dentro de la orden y cuya peculiaridad era que sabían montar muy bien a caballo y eran muy buenos arqueros. Bien, inmediatamente debajo del maestro, del gran maestro, estaba el senescal, que ocupaba el lugar de maestro en caso de ausencia, era como una especie de vice, y era el único que tenía derecho a firmar y sellar documentos oficiales, y porque justamente representaba al maestro general. En la cúspide de las Fuerzas Armadas estaba el mariscal, responsable de las campañas militares, la disciplina y la organización de las tropas. El comandante de la tierra y el reino de Jerusalén fue colocado a la cabeza de la provincia de Tierra Santa y era el tesorero, es decir, el administrador financiero de todas las operaciones relacionadas con la orden. También estaba al mando de la flota, porque todas las transacciones financieras derivadas del comercio, el transporte, pasaban por el puerto de Acre. Entonces, él era quien estaba a cargo de esto y era asistido por un caballero designado que estaba dentro de lo que sería la jerarquía de drapé, o lo que sería un pañero, que después vamos a ver exactamente de qué se ocupaban. Bueno, este nombre, drapier, viene del francés, se traduciría por pañero, y era el alto oficial dedicado a la gestión de uniformes, por eso lo de paños, ¿no? Y se ocupaba de todo lo que tenía que ver con estos uniformes, con el transporte, con el almacenamiento y con la asignación que se le daba a las tropas. Y además del de la tierra de Jerusalén, solo había otros dos pañeros o drapier, lo que era Occidente y también en el este. Estaba el de la tierra de Antioquía y el de la tierra de Trípoli. Era un puesto bastante importante. El comandante de Jerusalén
estaba a cargo del hospital y también era responsable de la protección y recepción de los peregrinos en Tierra Santa. Para llevar a cabo su tarea tenía empleado un escuadrón de 10 caballeros. También tenía el privilegio de la custodia exclusiva de la Santa Cruz. Los comandantes provinciales estaban al mando de las otras 2 provincias orientales, la de Antioquía y la de Trípoli. Tenían las mismas funciones que el comandante de Jerusalén, con la excepción de la de tesorero. Las fortalezas y todos los preceptos templarios de Oriente estaban gobernados por un comendador de la casa o castellano de la orden, y su autoridad y poder eran limitados y en cualquier caso no podía extenderse más allá de las paredes de esa casa o de ese castillo, en realidad, de esa propiedad. Las unidades militares se dividieron en escuadrones, cada uno compuesto por 10 hombres coordinados por un comandante de caballeros, una especie de teniente subordinado al mariscal. Las tropas se dividieron en caballeros y sargentos, así como escuderos y varios sirvientes. La principal diferencia era el trasfondo social. Los caballeros provenían de la nobleza, mientras que los sargentos provenían de la burguesía y el pueblo. La distinción también se hizo a través del color del uniforme: blanco con una cruz roja para los caballeros, marrón para los sargentos, y así es como visualmente se distinguían. Y además solamente los caballeros podían usar capa. Entre los hermanos sargentos había uno en particular, que era el hermano sargento turcoplero o turcopolo, que tenía el mando y la responsabilidad de los turcopolos, es decir, era una especie de departamento mercenario, digamos, especial, a sueldo de los templarios, que estaban alistados entre los nativos o los lugareños de la zona. Entonces eran árabes, a veces turcos, y que no eran islámicos y que o bien eran cristianos de nacimiento o bien se habían convertido al cristianismo. Otras figuras destacadas en las jerarquías menores fueron, por ejemplo, las del hermano sargento vicemariscal, encargado de los arneses, las armas, los escudos, y el hermano sargento confaloniero o hermano sargento alférez sería, que presidía el mando de los escuderos. En las tierras de Occidente, la jerarquía templaria sufrió una variación ligada a las distintas funciones que la orden realizaba en los territorios de Europa. Libre de implicaciones militares, siguió plenamente las subdivisiones administrativas de los territorios controlados por la orden. Entonces ahí tenemos que la provincia era la máxima entidad territorial, generalmente establecida con un criterio de uniformidad lingüística. El número de provincias aumentó gradualmente a medida que la orden adquiría poder y fama. En el pico de su evolución, además de las 3 provincias orientales, que ya acabo de mencionar, los templarios tenían las provincias de Francia, Inglaterra, Poitou, Aragón, Portugal y Hungría. Esto en Occidente. También Italia, que estaba dividida administrativamente en 2 provincias. Es decir, lo que es la península itálica tenía 2 provincias. La provincia propiamente dicha de Italia, que era lo que hoy en día es Lombardía, pero que en realidad incluía todo el centro norte, más la isla de Cerdeña, y la otra era la provincia de Apulia, y la que incluía todo el sur y la isla de Sicilia. Las provincias estaban administradas por un maestro, se llamaba Privilege Master, cuyo cargo duraba 4 años y era designado directamente por el maestro general de la orden. Cada provincia se subdividía a su vez en unidades subterritoriales y, por ejemplo, la provincia de Francia
Incluía 5 subdivisiones y tenía la Île-de-France, Normandía, Poitou, Lorraine-Champagne y Borgoña. Y a cargo de cada una de estas divisiones estaba el maestro correspondiente. A su vez, dentro de estas divisiones subterritoriales estaban las casas de la orden, o un conjunto de casas de la orden llamadas preceptos o comandancias, según los lugares y los contextos. Por eso el encargado de una de estas casas se llamaba comandante o tutor también. A veces también preceptor. Y el término en el cargo era variable y no necesariamente tenía que ser un caballero. También podía ser elegido entre los sargentos. Por debajo de estos estaban también, en este caso, los militantes de la orden, divididos también en caballeros y sargentos, pero ya no tenían esta cuestión militar que tenían en Oriente. Y a partir de 1139 se le suman los capellanes, es decir, los sacerdotes de la orden, que eran quienes aseguraban los servicios religiosos. También confesaban y bueno, participaban de todo lo que era la parte religiosa, ¿no? Y finalmente estaban los hermanos de profesión, también de oficio, que en general eran laicos y que realizaban todas las funciones de apoyo logístico, digamos, y entonces se los llamaba maestros arquitectos, artesanos, campesinos, es decir, todas las tareas que están dentro de la sociedad, bueno, ellas las tenían dentro de su orden. Y bueno, a lo largo de su existencia oficial, es decir, desde 1129 hasta 1312, los caballeros templarios fueron dirigidos y administrados por 23 maestros generales de la orden. Esta sucesión empezó con Hugues de Payens, que fue el primero, fundador del núcleo primitivo, junto con otros 8 hermanos, y terminó con Jacques de Molay, que fue a quien quemaron en la hoguera en París, en la Ile de la Cité, el 18 de marzo de 1314. Entonces tenemos que son 23 y sus nombres fueron Hugues de Payens, Robert de Craon, Everard de Bar, Bernard de Tremblay, André de Montbard, Bertrand de Blanchefort, Philippe de Milly, Eudes de Saint-Armand, Arnaud de Torroja, Gérard de Ridefort, Robert de Sable, Gilbert Hérail, Philippe de Plessis, Guillaume de Chartres, Pierre de Montaigu, Hermann de Périgord, Richard de Bourg, Guillaume de Sonnac, Renaud de Vichier, Thomas Béraud, Guillaume de Beaujeu, Thibaut Gaudin y Jacques de Molay. Como verán, todos franceses. Bien, esto entonces es la jerarquía que ellos tenían, cómo se organizaban, cómo difería entre Oriente y Occidente, porque obviamente tenían funciones militares en Oriente para cumplir, no así en Occidente, que en donde estaban más dedicados a una parte comercial, digamos así, diplomática. Y además de todo esto, bueno, tenían diferentes sellos y marcas, ¿no? Entonces el sello oficial más conocido y extendido entre los caballeros templarios era el que los retrataba montados a 2 de ellos en el mismo caballo. Este emblema, que en el momento de las acusaciones contra la orden se interpretó como una alusión a la sodomía, en realidad, según ellos, pretendía representar el espíritu de hermandad y pobreza que había caracterizado a la orden desde su fundación. También tenía otro significado en un nivel más profundo y simbolizaba la duplicidad inherente tanto a la naturaleza de la orden, que era monástica y guerrera, como a la del hombre
que tiene una parte divina y una parte humana. Y después tenemos el estandarte, que es el Bosant, que ya sea en forma de escudo o de bandera, siempre tuvo la misma característica, que es la subdivisión en dos partes simétricas de colores opuestos, blanco y negro. Es el dualismo expresado por este emblema, que constituye un concepto fundamental en las filosofías esotéricas y representa las dos fuerzas cósmicas opuestas y complementarias, la lucha entre el bien y el mal, el dinamismo constante de los dos principios fundamentales que mueven y gobiernan el mundo. La etimología del término es incierta, porque siempre se lo conoció como el Bosant, y algunos lo derivan de la frase francesa beau seant, que es algo así como hermoso, o que parece hermoso. Otros dicen que viene del provenzal, Bosant, que a su vez deriva del italiano volante, que significa borde o banda. Y todavía hoy en día, digamos, hay un término heráldico que indica un escudo de armas dividido horizontalmente, mitad blanco y mitad negro, que porta este nombre. Y otra etimología que se propuso es la derivada del término provenzal Bosant, que hace referencia a una especie particular de caballo de pelaje negro y mechones de pelo blanco en las patas. Pero bueno, hay un montón de supuestas etimologías y de dónde derivaría este nombre del estandarte. Bueno, en realidad estamos hablando del estandarte, pero ellos lo nombraban así y es lógico porque la mayoría de los caballeros eran franceses. Era una orden que tenía mucho peso en Francia, si bien había en casi todos los países. Los países donde más había era, además de Francia, los había en España, en Italia, en Inglaterra. Eran los principales países con caballeros templarios, y que fueron los que, digamos, aquellos a los que pasaron por la hoguera, digamos, fue a los franceses. En los demás países la orden se disolvió, pero los caballeros no murieron. Así que eso lo vamos a ver en otro video, qué pasó con estos caballeros, ¿no? Hacia dónde se dirigieron. Y bueno, y después tenemos la famosa cruz, que entraría dentro de una especie de sellos también. Y no hay una sola, como uno suele creer quizás, o como es la más famosa que se ve. Yo las voy a poner en las imágenes. Y a lo largo de los años se fueron adoptando diferentes tipos y formas de cruces. Y bueno, la cruz griega simple, la más sencillita, fue el primer modelo, digamos, de cruz distintivo de la orden. El resto de modelos, que están todos más o menos inspirados en la cruz paté, que es la cruz de brazos iguales, que se ensanchan un poquito por fuera, todos más o menos derivan de ahí. Pero son diferentes modelos exactamente, son como unos 12 modelos, podríamos decir, pero todos son de brazos iguales, eso es verdad. Y generalmente, cuando vemos la presencia de una de estas cruces en un sitio, no es suficiente para atribuir la presencia de caballeros templarios en el lugar. Si bien es muy factible, no es precisamente una condición sine qua non, ¿no? Que esté una de estas cruces, relacionarlo con que sí o sí era un lugar templario. Y por último, ellos utilizaban un lema, el lema de los templarios, que aparecía bajo el escudo de armas. Era traducido, quería decir, no para nosotros, Señor, no para nosotros, sino para tu nombre de gloria, o de gloria, sí. Estaba en latín, bueno, mi latín es muy malo, pero es non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Así que bueno, esas eran las características. Y
Vamos a seguir con los templarios porque es un tema muy largo, muy complejo, no vamos a andar dando todos los detalles, pero es interesante ver cómo funcionaban por dentro, lo vimos recién, y ya vimos su parte banquera, y vamos a ver en próximos videos otros aspectos. Bueno, está toda esta historia del Baphomet. Bueno, su final, que eso es muy interesante, cómo fue, cómo terminó la orden oficialmente, y después una relación con otras órdenes, y también hay una relación con Suiza y una relación con, bueno, obviamente Suiza, bancos, ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo viene la historia. Pero bueno, sí que tenemos por delante algunos videos más sobre templarios, porque esto nos va a llevar a otras órdenes y nos va a introducir directamente dentro del Vaticano y dentro del mundo de las finanzas, que parece que fueran dos cosas distintas, que en un aspecto sí lo son, pero también tienen su punto de conexión muy importante. Y bueno, con los jesuitas también. Es decir, todo se va entrelazando, todo va surgiendo de a poco, y vamos avanzando en este mapa. Y bueno, y una cosa nos va a ir llevando a la otra, y vamos a empezar en este entramado donde aparecen personajes como los Borgia, por ejemplo, y se va poniendo muy novelesco y muy interesante. Y así que bueno, vamos en ese camino.